Damos continuidad ahora a la sesión de ponencias del simposio y tengo el agrado de presentarles a nuestro próximo exponente. Michael Seger es bioquímico y doctor en ciencias de la Universidad de Chile, realizando su tesis doctoral en el Instituto Alemán de Biotecnología en Braunschweig, Alemania. Actualmente es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, director del doctorado en biotecnología de esta institución, en colaboración con la PUC de Valparaíso, director del proyecto Anillo Gambio de ANID, director del Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental y coordinador de la Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra, RIABIN. Es con mucho gusto que paso ahora la palabra al doctor Seger, quien nos presentará su charla titulada Desde la biodiversidad y su conservación a las aplicaciones biotecnológicas para enfrentar el cambio climático. Muy bienvenido, Michael. Muchas gracias, Sara, por la gentil introducción, ¿cierto? Este es un mapa muy bonito donde se representa Chile, ¿cierto? Y uno puede ver todos los ecosistemas o parte de los ecosistemas de los cuales nosotros podemos obtener nuestra biodiversidad. Vamos a hablar inicialmente de cambio climático, ¿cierto? Para pasar después a otros temas como la biodiversidad, los fitopatógenos, las bacterias benéficas o los microorganismos benéficos y finalmente bacterias para la bioremediación y la salud del suelo. Cuando hablamos de cambio climático, este cambio climático tiene un impacto muy fuerte sobre la salud humana, sobre los ecosistemas naturales y sobre la agricultura. Y Chile es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático. A nivel de agricultura hay cambios muy importantes como es el aumento del estrés abiótico, entiéndase falta de agua en el suelo, salinidad de los suelos, ¿cierto? También temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, y por otro lado se intensifica el estrés biótico, es decir, tenemos aparición de nuevas plagas y pestes, ¿cierto? Lo cual puede tener consecuencias no solo sobre la salud humana, sino que también sobre la salud de los cultivos. Uno de los grandes desafíos que tiene el mundo actual, ¿cierto? Como decía Patricia, es la producción de alimentos y producto de las actividades humanas tenemos muchos suelos actualmente que no se pueden utilizar en agricultura porque han sido afectados. Biodiversidad y conservación. Cuando nosotros pensamos en biodiversidad, en general nos imaginamos un paisaje como en este caso Costa Rica, ¿cierto? Donde uno observa estos macroorganismos y la vida exuberante. Pero no debemos olvidarnos que los seres vivos se dividen en 3 grandes dominios, y el dominio es de las eucarias, el dominio de las arqueas y el dominio de bacterias, que fue propuesto originalmente por Carl Boese en el año 77, ¿cierto? Y nos permite mirar de una manera distinta estos seres vivos. De estos 3 dominios, el dominio más abundante en diversidad, en especies distintas y en biomasa en el planeta Tierra es el dominio de las bacterias. Como lo vamos a ver en un árbol filogenético un poco más actualizado, ¿cierto? Publicado por el grupo de la Jill Banfield de Berkeley, en la cual se representa el árbol superior, donde aparece el dominio de las bacterias, y ustedes se fijan, abajo aparece, donde hay muchos puntos rojos, el dominio de las arqueas, y finalmente hay un dominio bastante menor, el que componen las eucarias. Todos aquellos especies que aparecen con rojo significa que no las hemos podido cultivar. Por lo tanto, son organismos candidatos porque se conoce solamente su secuencia, pero no han podido ser cultivados. Y eso explica también por qué hay un gran desconocimiento de esta microbiología, porque simplemente en la medida que no los podemos cultivar, ¿cierto? Es mucho más difícil entender su rol y su fisiología.
En los sistemas microbianos, ¿cierto? Se dice que cada uno de los actores de esos ecosistemas tiene su función, ¿cierto? Y darse cuenta de la función que tienen cada uno de estos actores en los ecosistemas es algo tremendamente desafiante e interesante para los tiempos actuales. Chile tiene la suerte de ser un país que está presente en 3 continentes distintos, ¿cierto? El continente América, pero también tenemos formado parte de la Oceanía gracias a la isla Pascua, ¿cierto? Que es un ecosistema tremendamente interesante, y además compartimos la Antártida con otros países. Por lo tanto, en esos 3 continentes tenemos una diversidad tremendamente interesante que debemos explorar. Simplemente diciéndoles, hablando en extremófilos en particulares, ¿no? Esta fue una revisión que nosotros publicamos hace un par de años atrás, en las cuales mostramos algunos de los sitios en los cuales han sido aislados extremófilos en Chile, ¿no? Por un lado podemos hablar del altiplano, con sus lagunas altiplánicas también, donde hay bastante trabajo hecho. El desierto de Atacama, que tiene una diversidad también muy interesante y especial de extremófilos. En Chile central tenemos la cordillera y también tenemos las salinas, ¿cierto? La Patagonia, con sus glaciares, sus lagunas. El fiordo Kumao, por ejemplo, es un lugar especialmente interesante para sus estudios. Y por último, en la Antártida se han hecho estudios en la isla de Greenwich y también en la isla de Decepción. Simplemente mostrarles algunos de estos extremófilos que han tenido predicciones aplicadas interesantes. Por un lado tenemos los termófilos, y dentro de los termófilos tenemos varios microorganismos, varias bacterias que están asociados a producción de biomoléculas. En el desierto de Atacama también se han aislado bacterias asociadas a los géneros de Acetylbacillus, ¿cierto? Que han sido ampliamente utilizados en procesos de biolixiviación. El 10% del cobre de Chile es producido por microorganismos de Acetylbacillus y otras bacterias y arqueas. Por otro lado, en la región central, en las salinas de Cahuil, se han podido aislar alomonas nitroreducens, que son capaces de reducir selenio. En el fiordo Kumao, el grupo de Beatriz Cámara fue capaz de aislar un montón de actinobacterias, entre ellas Streptomyces HKF8, que es una actinobacteria que produce una gran cantidad de compuestos antimicrobianos tremendamente interesantes. Y por último, el grupo del profesor Claudio Vázquez en la Antártida fue capaz de aislar Pseudomonas ATH43, ¿cierto? Que es resistente a muchos metales pesados. Los mecanismos que tienen estos organismos extremófilos para sobrevivir a estas condiciones extremas son muy diversas. Simplemente este es un dibujo general que da cuenta de eso, ¿cierto? Cuáles son los mecanismos moleculares con los cuales sobreviven los acidófilos, los alcalófilos, los termófilos, ¿cierto? Los halófilos, cómo se resiste el frío, la radiación ultravioleta, ¿cierto? Y la sequedad. Les voy a mostrar 2 ejemplos especialmente interesantes en los cuales el grupo de Beatriz Cámara ha estado involucrado en relevar esta biodiversidad que tenemos en Chile, para que ustedes vean que la biodiversidad existe en lugares remotos, pero también en lugares muy conocidos. El grupo de ellas fue capaz de aislar una actinobacteria marina obligada de la bahía de Valparaíso, ¿cierto? Que es una especie nueva. Se llama Cornybacterium y le pusieron como especie Ali mapuense en homenaje al nombre antiguo que tenía la ciudad de Valparaíso, que se llamaba Alimapu, lo que en mapuche significa suelo arrasado por los incendios, ¿no? Y esta bacteria tiene interesantes predicciones aplicadas porque produce también varios antibióticos. Y un segundo ejemplo del grupo Beatriz Cámara es el aislamiento de este Streptomyces HKF8,
¿cierto? Como le decía, fue aislado en el fiordo Kumao, podríamos decir en Chiloé continental, cerca de Chiloé continental, ¿no? Cuyo genoma ha sido secuenciado y que tiene un montón de clústeres biosintéticos para producir antibióticos interesantes. Y es una de las actinobacterias actualmente más estudiadas por su tremendo potencial. Y quiero hablarles muy brevemente del protocolo Nagoya. O sea, que el protocolo Nagoya trata de que sea que haya un comercio más justo, pensando que hay un conocimiento, en todos nuestros países hay un conocimiento tradicional muy importante, ¿cierto? Que es entregado, digamos, a la comunidad y que incluye materiales biológicos, entre los cuales también están los microorganismos. A partir de él, ¿cierto? Algunos proveedores locales se lo pueden entregar a los usuarios que van a pensar en sacar productos, ¿cierto? Patricia hoy día habló muy bien de algunos productos que se pueden obtener a partir de las microalgas, ¿no? Y la idea del protocolo Nagoya es que efectivamente esos países más desarrollados, que generalmente son los usuarios, ¿cierto? Parte de los beneficios que ellos obtienen de todos estos productos se los hagan llegar a aquellas, a las comunidades, digamos, que tenían este conocimiento tradicional y también a los que proveen de estos materiales, ¿no? Es un poco lo que ha pasado en el fútbol, ¿cierto? Donde los futbolistas, cuando son contratados por los grandes equipos, ellos tienen que pagar los derechos de formación, ¿cierto? De los clubes originales en los cuales se formaron estos futbolistas. Yo creo que esto es tremendamente importante porque es una de las maneras que tenemos de que nuestra biodiversidad sea respetada y sea valorada justamente por aquellos países que normalmente viajan por el mundo, ¿cierto? Ahí toman nuestra biodiversidad, le sacan mucho partido y finalmente nosotros terminamos comprando los productos pero pagando altísimo y no teniendo retorno ninguno, ¿no? Y el protocolo Nagoya trata de controlar esto. Chile lamentablemente todavía no firma el protocolo Nagoya. Esperamos que lo haga prontamente. ¿Cuáles son los objetivos de las investigaciones que yo les voy a presentar hoy día? ¿Cierto? Es la caracterización y la aplicación de microorganismos nativos de Chile, ¿cierto? Para promover el crecimiento de cultivos y también para la descontaminación ambiental usando procesos de bioremediación. Vamos a hablar primero de fitopatógenos, ¿cierto? Y algunos estudios que hemos hecho en el área fitopatógenos. Esto ha sido en colaboración con la doctora Jimena Besoain, fitopatóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a partir de una colección de bacterias de Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, que causa el cancro del tomate, aisladas durante 20 años, desde el año 1996 al 2015, en diferentes zonas de Chile, ¿cierto? Tenemos las regiones de Valparaíso, las regiones de O'Higgins y la región del Maule, ¿cierto? En diferentes sitios se aislaron estas bacterias y estas bacterias fueron analizadas genéticamente utilizando la secuenciación de varios genes y pudimos clasificar estas 25 cepas en 3 grupos filogenéticos distintos. Lo interesante fue poder correlacionar esos 3 grupos de bacterias de Clavibacter, ¿cierto?, con las Clavibacter descritas en el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver que 2 de los aislados chilenos pertenecen al linaje 1, ¿cierto?, que proviene originalmente de un Clavibacter que viene de Uruguay, ¿cierto?, que se diversificó. Llegó a Chile, a Brasil y Uruguay. Por otro lado, ese mismo Clavibacter original de Uruguay después dio, a través de Alemania y de otros países, dio origen a este Clavibacter que nosotros somos capaces ahora de detectar en Chile. Del linaje 2 en Chile no se han encontrado todavía especies. Y por último, encontramos algunas otras cepas, ¿cierto?, que pertenecían al linaje 3 de estas Clavibacter y
que también se habían descrito en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, ¿cierto? Y que también proviene de un linaje original que viene de Uruguay, ¿no? Entonces, Uruguay ha sido un país bien interesante porque ha distribuido, digamos, también estos fitopatógenos y es tremendamente importante, digamos, conocer cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y simplemente mostrarles cómo se distribuyen estos linajes de Clavibacter en el mundo. Hay que decir que Chile es un país que exporta mucho tomate, pero también compra y vende muchas semillas de tomate. Entonces vemos que Uruguay tiene los 3 linajes de Clavibacter, Brasil tiene 2, pero no son los mismos que Chile, uno solo se comparte con Chile, Estados Unidos tiene los 3 linajes, en Europa, por supuesto que están todos los linajes presentes, ¿cierto? Y tenemos que en Asia hay un linaje, Nueva Zelanda hay un solo linaje, Sudáfrica hay un solo linaje, etcétera, ¿no? O sea que parece ser que el gran centro proveedor de estos diferentes Clavibacter han sido sobre todo Europa y Estados Unidos. El segundo ejemplo fitopatógeno que les quiero mostrar muy brevemente es Ralstonia solanocearium. Esta es una bacteria normalmente asociada a la papa, ¿cierto? Pero nosotros pudimos aislar varias cepas de Ralstonia desde Arica y Parinacota, del Valle Azapa, ¿cierto? De diferentes valles de Valparaíso, como Olmué y Quillota, y también de la región de O'Higgins, de Pichidegua. Usando medios selectivos, ¿cierto? Se pudo identificar entonces la Ralstonia solanocearium y esta fue secuenciada también. Y después se siguió el postulado de Koch, o sea que se aisló de plantas de tomate que sufrían de marchitez, ¿cierto? Se aisló, se pudo cultivar en el laboratorio y después se inoculó en plantas de tomate y se vio que estas plantas de tomate nuevamente adquirían esa enfermedad de la marchitez del tomate. Por lo tanto, se pudo demostrar efectivamente que estas Ralstonia solanocearium, aisladas en diferentes regiones de Chile, causaban la marchitez del tomate. Y esto lo pudimos publicar recientemente como el primer reporte en Chile de la marchitez bacteriana en tomate causado por esta Ralstonia solanocearium, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ustedes ven una de las maneras que uno tiene de darle, de poder conocer mejor cuáles son los agentes causales de la enfermedad que no había sido reportada previamente en Chile. Este estudio, sin lugar a dudas, lo ha encabezado la doctora Jimena Lesoy. Hablando de bacterias benéficas para la agricultura, les quiero decir que tenemos ecosistemas tremendamente interesantes en Chile, como todos sabemos, ¿cierto? Y parte de estos ecosistemas nosotros los hemos usado, sé que hemos hecho muestreo en regiones de Valparaíso, de O'Higgins, de Ñuble, de Magallanes, de la Antártida chilena, ¿cierto? También del norte de Chile. Por ejemplo, en la región de Arica, Parinacota, hemos ido a la laguna roja de Amullo, para lo que les voy a mostrar ahora, ¿cierto? En particular, viendo plantas de Sarcocórnea, y también hemos analizado un montón de viñedos de Chile, pensando sobre todo en el tema de las micorrizas. Y a partir de toda esta diversidad de regiones, de plantas, etcétera, hemos aislado justamente de estas diferentes plantas un montón de bacterias y hemos estudiado sus características. Por ejemplo, en la tesis de Paulina Vega, ella ha seleccionado bacterias que son ciclotolerantes, ¿cierto? Y dentro de estas bacterias ciclotolerantes, ustedes ven que se encuentra una gran diversidad de bacterias. Tenemos Flavobacterium, Solibacillus, Bacillus, Arthrobacter, Pseudomonas, Tenotrophomonas, Serratia, Hantinobacterium, etc. Y en estas bacterias lo que se ha estudiado es varias propiedades que tienen para proteger cultivos agrícolas. Por ejemplo, se ha visto y también promover su crecimiento, ¿cierto? La solubilización de fosfato, la actividad antimicrobiana contra algunos patógenos, ¿cierto? La capacidad de producir
compuestos orgánicos volátiles que pueden ayudar al crecimiento de las plantas, ¿cierto? Acá aparece la producción de ácido indolacético para mejorar el crecimiento de las raíces, etc. Y a partir de un montón de estudios realizados, se han conformado varios consorcios, simplemente contarles, por ejemplo, el consorcio 1 estaba formado por una bacteria de Valparaíso y otra de Ñuble, o sea que la región de Ñuble, donde se está haciendo este simposio, ¿cierto? Es una región muy cercana para nosotros, tenemos muchos lazos con ella. Y acá teníamos un consorcio exclusivamente formado por 2 bacterias de la región de Ñuble, un tercer consorcio que estaba formado por 2 bacterias de la región de Valparaíso, y un cuarto consorcio formado por bacterias de Valparaíso y de Magallanes. Lo interesante es que se han hecho muchísimos estudios asociados con estos consorcios y les muestro simplemente un estudio hecho en campo, en cultivos de palto, en la quinta región, en la cual pudimos demostrar que los cultivos de palto sufren por las heladas, ¿cierto? Sobre todo finales de invierno y en la primavera, y al aplicar estos consorcios tuvimos una disminución en los efectos de estas heladas de un 16%, gracias a la aplicación radicular o foliar, ¿cierto?, de estas bacterias. Por otro lado, utilizando bacterias que han sido aisladas de las lagunas de Amullo, allá en el altiplano de la región de Arica, ¿cierto? Se han aislado varias bacterias interesantes por Constanza Macaya y Naudis Álvarez, ¿cierto? Entre otras tenemos algunas alomonas, alguna Kushneria, y estas bacterias que son halotolerantes, ¿cierto? También muestran propiedades interesantes como solubilización de fosfato, producción de auxina y regulación de algunas hormonas vegetales importantes. Por lo tanto, estas bacterias se van a utilizar también para cultivos agrícolas que están sometidos a estrés salino, cultivos agrícolas que están sometidos a estrés hídrico, etc. Por otro lado, a partir del té de compost, el grupo liderado por Marcela Carvajal, ¿cierto? Que ella tiene su propio grupo, ella ha podido aislar un montón de tricodermas, y ustedes saben que las tricodermas han sido ampliamente utilizadas en el mundo, se utilizan ampliamente en el mundo para el control de varios fitopatógenos. Y simplemente en este caso se muestran algunas de las tricodermas aisladas, ¿cierto? Y su rol contra uno de los patógenos, digamos, muy presentes en Chile, como es Botrytis cinerea, que afecta a la vid y afecta a muchos cultivos agrícolas. Pero quiero que nos vayamos ahora a los cultivos de la vid, ¿cierto? Chile es el sexto exportador mundial de vinos del mundo, ¿cierto? Tiene 125.000 hectáreas de cultivos de la vid para vinos, ¿cierto? Y cuando uno piensa en el vino, por supuesto que el vino proviene de las uvas, ¿cierto? Y esos cultivos de uva, en realidad, igual que todos los otros cultivos agrícolas, viven asociados fuertemente por los microorganismos. Y por lo tanto, ha sido acuñado el término de no solo el terroir de los vinos, ¿cierto? Sino que se habla del terroir microbiano. Es decir, que toda la comunidad microbiana que está alrededor de estos cultivos, ¿cierto? Causa efectos sobre estos cultivos y permite también explicar la alta calidad de algunos vinos que produce Chile. Usando diferentes viñedos de diferentes regiones de Chile, desde la cuarta región hasta la región del Maule, ¿cierto? En la tesis de Alexis Velázquez y también la tesis de Ana Aguilar, ¿cierto? Se han podido aislar un montón de hongos micorrízicos arbusculares, como los que están representados acá, que en colaboración con el grupo de la Universidad de Pisa, de la doctora Manuela Giovanetti y Claudio Donofrio, ¿cierto? Hemos podido caracterizar morfológicamente y también por secuenciación. Y simplemente les quiero mostrar algunas aplicaciones de estos hongos micorrízicos arbusculares como F. mosae, ¿cierto? Y también una bacteria promotora de crecimiento que hemos podido aislar también de estos viñedos, como una cepa de Streptomyces, la SO17. Estos son cultivos de plantas a las cuales por un lado se agregó
el hongo micorrícico arbuscular, el MC01, ¿cierto? Y por otro lado se agregó la bacteria. Lo primero que podemos ver es que efectivamente estos cultivos crecen mejor en presencia de los hongos micorrícicos arbusculares y en presencia de las bacterias, lo cual también se da cuenta cuando uno mira las raíces. O sea que efectivamente las raíces tienen un importante desarrollo mayor en presencia de estos microorganismos. Pero no nos interesaba solamente el crecimiento, sino que también nos interesaba mucho poder involucrarnos en analizar los compuestos orgánicos volátiles y en particular diferentes terpenos, ¿cierto? Compuestos terpénicos que van a empezar a producir estos viñedos, ¿no? Se hicieron estudios, por un lado, en hojas, se hicieron estudios también en raíces, ¿cierto? Y pudimos ver cambios muy importantes en la composición de estos compuestos orgánicos volátiles que produce la vid a raíz de, sobre todo, la micorrización. Cuando ustedes ven en azul, se ven los ejemplos, los cambios, las variaciones de algunos de estos compuestos que pertenecen a diferentes rutas metabólicas, la ruta LOX, la ruta MEBA-MEP y la ruta del chiquimato, ¿cierto? Y lo que pudimos ver que la micorrización favorece un montón de compuestos de estas rutas metabólicas, en particular, algunos de estos compuestos también son inducidos en situaciones de estrés, como el estrés hídrico, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, las micorrizas producen un cambio muy importante en el perfil de esto. Lo bueno que les puedo contar que 2 de estas publicaciones han sido publicadas este año en la revista Mycorrhiza y en Plant Physiology and Biochemistry fue publicada, de esos artículos fue publicado ayer, ¿cierto? Online, por lo tanto ustedes pueden ver con mucho más detalle todo este estudio. Por lo tanto, si bien hasta ahora lo hemos visto en hoja y lo hemos visto en raíces, ¿cierto? A futuro la idea es poder estudiarlo también en la fruta de las vid y finalmente ver cuál es el efecto que puede tener sobre el vino, que no nos cae duda que también va a ser un trabajo interesante. Al respecto, debo decirles que Claudio Donofrio, ¿cierto? Manuela Giovanetti son líderes mundiales en micorrizas y en su relación con la producción de vino. Y ustedes saben que Italia es uno de los principales productores del vino de más alta calidad en el mundo. Por último, vamos a hablar sobre bacterias que hemos empleado en procesos de bioremediación y en recuperar la salud del suelo. Los contaminantes ambientales importantes están los hidrocarburos del petróleo, metales pesados, pesticidas, policlorodifenilos, ¿cierto? Y compuestos industriales, y les voy a mostrar algunos de los estudios que hemos hecho. Por ejemplo, han habido derrames de petróleo en la quinta región, como en Quintero, ¿cierto? Donde hemos tenido muchos derrames en los últimos años. Y también han habido derrames importantes en la región del Biobío, por ejemplo, este derrame grande que hubo en San Vicente. A partir de eso, nosotros hemos aislado un montón de bacterias y simplemente acá están representados los 13 géneros de bacterias que hemos sido capaces de aislar de estos sitios, ¿cierto? Esto fue liderado por la doctora Bárbara Barra, que hizo su tesis doctoral en esto. Una de estas bacterias alcalígenes Aquatilis QD168 se le secuenció su genoma, y no contento con secuenciarle el genoma, ¿cierto? Se reconstruyó todo el metabolismo de compuestos aromáticos en esta bacteria y se hicieron estudios fisiológicos que permitieron explicar cómo esta bacteria es capaz de adaptarse a un compuesto altamente tóxico y regulado en el mundo, como es el benceno, ¿cierto? Y cómo ella se puede hacer cargo de la degradación del benceno, que es un compuesto que no solo es tóxico per se, sino que también induce la formación de estrés oxidativo y cómo esta bacteria es capaz de resistir eso y hacerse cargo de este contaminante ambiental. Simplemente decirle, esta fue la tesis de magíster de Roberto Durán, ¿cierto? Que dilucidó todas las rutas centrales y periféricas que tiene esta bacteria, que tiene 7 rutas centrales de degradación de compuestos aromáticos y 15 rutas periféricas, ¿cierto?
por lo tanto es un interesante candidato para aplicar en bioremediación. Pero les voy a mostrar solamente 3 casos de estudio y voy a apurarme porque estamos contra el tiempo, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado en bioremediación de pesticidas en terrenos agrícolas y ustedes tienen acá una bacteria Pseudomonas MHP41 que ha sido aislado de la región de Valparaíso y esta bacteria fue aplicada en cultivos agrícolas que tenían cimacina. Esta es la situación control y ustedes ven que cuando nosotros aplicamos esta bacteria, nosotros somos capaces de remover más del 90% de la cimacina al cabo de un mes de procesos de bioremediación. El segundo caso que les quiero contar es bioremediación de hidrocarburos. Decirles que nosotros hemos hecho bioremediación usando consorcio. En este caso usamos un consorcio de estas 4 bacterias, 2 Pseudomonas y 2 Acinetobacter, ¿cierto? Y con ese consorcio, igual que con un enriquecimiento, fuimos capaces de degradar más o menos el 50% de los hidrocarburos al cabo de 8 semanas, en comparación con la situación control en la cual ustedes no ven degradación de estos hidrocarburos. Hemos aislado bacterias en la desembocadura del río Concagua, tremendamente interesante, algunas de las cuales usamos justamente en ese consorcio, y simplemente nosotros no solo hicimos la bioremediación, sino que también fuimos capaces de ver qué pasaba con las comunidades microbianas en esos procesos de bioremediación, ¿cierto? Y podemos constatar que en estos suelos, cuando se agrega el petróleo o el diésel, causa cambios muy importantes en las comunidades microbianas, los cuales se ven menormente afectados por la bioaumentación. Así que la bioaumentación no hace mayores cambios de lo que hace el diésel, que es el gran promotor, ¿no? Acá también se han aislado algunas bacterias interesantes que pueden estar asociadas a estos fenómenos. Y el último estudio que les quiero contar es un estudio que hemos hecho con suelos urbanos contaminados de la región de Valparaíso, ¿cierto? En las cuales hemos usado también Acinetobacter y Pseudomonas y una Rhodococcus, ¿cierto? Estos son suelos contaminados que tienen niveles muy bajos de unidades formadoras de colonia, porque parecen suelos desérticos en ese sentido. Hemos trabajado esto a nivel de escalas semi-industriales, ¿cierto? Y lo que pudimos demostrar que tanto procesos de bioaumentación usando nuestras bacterias como procesos de bioestimulación permitían degradar una parte importante de estos hidrocarburos en suelos contaminados reales, ¿cierto? Y esto mereció, digamos, esta portada del Mercurio de Valparaíso, donde dicen que con bacterias buscan sanear paños de ex petroleras en Viña del Mar. Les digo que este es uno de los proyectos emblemáticos de la quinta región, ¿cierto? Sería el primer proceso de bioremediación a gran escala que sería en Chile, ¿cierto? Usando bacterias que nosotros hemos podido estudiar todos estos años. Agradecer a Gianfranco por su generosa invitación a este excelente simposio, las colaboraciones internacionales, ¿cierto? Y las cooperaciones nacionales, Beatriz Cámara, Roberto Orellana y Jimena Besoaín. Decirles que el próximo año, el 26 y el 29 de agosto, en Asunción se va a hacer el Congreso Latinoamericano de Microbiología. Estos son realmente los actores que realizan la investigación, del cual estoy muy orgulloso de liderar un equipo tan multidisciplinario e interesante, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la presentación muy, muy interesante, realmente muy inspiradora. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. No recibimos preguntas por YouTube, sino que en Zoom tengo algunas destacadas. Preguntan sobre la relación entre las comunidades microbianas y la restauración de hábitats, sobre todo en zonas áridas. Quieren saber si existe algún ejemplo o iniciativa que se esté desarrollando para recuperación y restauración de hábitats. Sí, a ver, nosotros uno de los temas en los cuales hemos trabajado fuertemente es en los temas de bioremediación. O sea que sitios que han sido impactados, ¿cierto?, por hidrocarburos o por pesticidas, baja tremendamente la biodiversidad de esos ecosistemas. Hemos mirado los ecosistemas, ¿cierto? Baja mucho su biodiversidad y en la medida que nosotros aplicamos procesos de bioremediación, que pueden ser a veces por bioestimulación usando nutrientes, en otros casos usando microorganismos, si es que la biomasa microbiana que está en los sitios no es suficiente,
Entonces, estos microorganismos son capaces de eliminar esos contaminantes, y en la medida que se eliminan esos contaminantes, nuevamente vuelve a aumentar la biodiversidad de esos ecosistemas, ¿cierto? Hay un estudio también interesante que hemos podido hacer en bioremediación de mercurio, donde demostramos que si inicialmente el mercurio afecta mucho los procesos de nitrificación, certificación de nitrógeno, en la medida que nosotros hacemos bioremediación de estos suelos y eliminamos el mercurio, somos capaces de recuperar la nitrificación de los suelos, las comunidades que participan en la nitrificación y en la fijación del nitrógeno. Por lo tanto, yo creo que los ecosistemas tienen esa capacidad de resiliencia, pero muchas veces cuando hay un impacto antropogénico muy fuerte, tenemos que ayudarle. Porque probablemente si no hacemos nada en un sitio que está contaminado con hidrocarburos, la recuperación puede demorar 100 años, y si nosotros queremos usar esos ecosistemas de nuevo en tiempos más cortos, tenemos que ayudar, y por eso los estudios de la microbiología son tan importantes. Muy bien. Precisamente hacen una pregunta, o sea, esa es una pregunta que hicieron durante el proceso de inscripción. Preguntan cómo los efectos antropogénicos y los cambios que producimos, ¿no?, en los ecosistemas pueden afectar la evolución, la plasticidad genómica de los microorganismos. ¿Tenemos impacto sobre la composición genética de los microorganismos? Mira, esa pregunta es súper interesante, porque efectivamente cuando uno piensa en estos ecosistemas impactados, ¿cierto? Esos ecosistemas impactados son un modelo de estudio tremendamente interesante para estudiar la evolución de los microorganismos, ¿no? O sea que efectivamente ahí lo que ocurre es que frente a un estrés tan grande, hay microorganismos que simplemente no pueden soportar esa carga de contaminantes o de metales pesados, ¿cierto? Y simplemente desaparecen de esos ecosistemas. En cambio, hay otros que son capaces de adaptarse, de tratar de utilizar esos contaminantes como fuente de nitrógeno o fuente, en el caso de la cimacina o de las atracinas, lo usan como fuente de nitrógeno. En el caso de los hidrocarburos, lo utilizan como fuente de carbono, ¿cierto? En algunos casos también utilizan algunos de los contaminantes como aceptores finales de electrones. Entonces, algunas bacterias, digamos, van a tratar de sacar provecho. Hay que pensar que en los ecosistemas siempre los nutrientes son escasos, ¿cierto? Entonces, como no hay suficientes nutrientes, los microorganismos en general están en un estado no de crecimiento exponencial, sino que más bien en un crecimiento muy bajo, muy basal, ¿no? Entonces, cuando surgen estos nutrientes, pero que al mismo tiempo son tóxicos, hacen que hay un montón de microorganismos que dejan de estar en esos ecosistemas porque no soportan esas condiciones, pero otros aprenden, ¿cierto? Toleran por un lado, pero también aprenden a utilizar esos compuestos para sacar energía, para sacar nutrientes, etc., ¿no? Entonces, realmente estudiar estos sistemas y estudiar la evolución que ocurre en estos sistemas es tremendamente interesante. Y esto se ha podido correlacionar incluso con cambios a nivel de genoma. O sea que hay grupos del mundo, por ejemplo, el grupo, y le quiero rendir un homenaje a Claudio Vázquez, que recientemente nos ha dejado y que fue un profesor extraordinario de microbiología y bioquímica de Chile. Claudio Vázquez hizo un estudio tremendamente interesante donde mostraba cómo bacterias que se adaptaban a metales y metaloides, ¿cierto?, modificaban su genoma, y él pudo demostrar exactamente en qué lugares del genoma se modificaba este genoma para poder sobrevivir a esas condiciones tan estresantes, ¿cierto?, y adaptarse y poder al finalmente hacerse cargo de esa contaminación. Perfecto. Miguel, hay dos preguntas en el chat de Zoom. Una de Dianira Castillo. Pregunta cómo las bacterias promotoras de crecimiento influyen en la aclimatación al frío y cómo se asegura que sea algo propiamente tal por el efecto de la bacteria y no una adaptación de la planta. ¿Cómo se diferencian los efectos? ¿Cómo se asegura que el efecto se debe a la bacteria? Sí, bueno, agradezco esta pregunta, es una pregunta súper interesante, ¿no? Nosotros acá en la zona de Chile, en Chile central, realmente las heladas causan un impacto en la agricultura gigantesco, ¿no? O sea que las pérdidas por las heladas que hay en la quinta, en la sexta, en la séptima región, ¿cierto?, son tremendas, ¿no?
Y esto es así, eso hizo que Paulina en su momento dijo, bueno, yo quiero enfrentar esto, pero usando herramientas microbiológicas, herramientas biotecnológicas, ¿no? Fue una idea que de ella surge, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué bacterias pueden ayudar, y son justamente bacterias, ella seleccionó bacterias que eran ciclotolerantes. ¿Cómo se puede ver que esas son esas bacterias? Porque nosotros tenemos, cuando aplicamos estas bacterias, por ejemplo, en el campo, en estos cultivos de palto, ¿cierto? Se usaron algunas partes de ese predio, no se inocularon, y otras partes del predio se inocularon con estas bacterias ciclotolerantes, y pudimos ver diferencias significativas en el daño causado por las heladas en esos paltos a nivel de campo, ¿no? O sea que yo les puedo decir que nosotros hicimos muchos estudios de laboratorio con diferentes cultivos, por ejemplo, con cultivos de tomate, con cultivos de Arabidopsis thaliana, ¿cierto? Pudimos ver también expresión de genes específicamente a las plantas, cómo responden, cómo se expresan más ciertos genes que tienen que ver con resistencia a frío en plantas cuando ustedes las tienen inoculadas con estas bacterias promotoras del crecimiento que son ciclotolerantes, ¿no? Por lo tanto, y lo otro que hemos podido ver que también cambia el rendimiento, o sea que en la medida que nosotros agregamos estas bacterias, porque estas bacterias tienen en realidad varias propiedades, no quiero decir que son solamente ciclotolerantes, porque ellas impiden la formación de hielo, ¿cierto?, en estas plantas, sino que también proveen de nutrientes, atacan un montón de los fitopatógenos, como son bacterias y son hongos fitopatógenos, ¿no? Por lo tanto, son productos en realidad que cumplen varias metodologías, y esto quiero decir que está absolutamente orientado con lo que Gianfranco habló de cuáles son las políticas de línea, ¿no? Las políticas de línea son, tratemos de usar menos agroquímicos, tratemos de usar más procesos naturales, ¿no? Y efectivamente los procesos naturales finalmente van a ser mucho más eficientes, más sustentables, representan menos riesgo, y en ese sentido yo creo que como hicimos los controles pudimos demostrar efectivamente que son estas bacterias las que causan esa disminución de las heladas y las que causan este aumento del rendimiento de estos cultivos agrícolas. Gracias, Mijael. Voy para una última pregunta de Emki Valdebenito, que también tuvo preguntas más técnicas a Patricia, que las derivaremos oportunamente, pero para esta charla, preguntas sobre los métodos de conservación de microorganismos termófilos y hipertermófilos, si son los mismos que fueron descritos por Gianfranco, o hay que considerar tener otras consideraciones, o sea, otros requerimientos especiales. Bueno, yo esa pregunta la agradezco, ¿cierto? Y quiero primero destacar lo que ha hecho Gianfranco y Andrés Franz allá en Chillán. Yo creo eh, que Chile tenga una colección de microorganismos, ¿cierto?, oficialmente apoyada por el Estado es tremendamente importante, es fundamental, ¿no? Y sabemos que los países asiáticos que están apostando muy fuertemente en la ciencia y la tecnología han creado muchas colecciones de microorganismos en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos están haciendo una labor para el país tremendamente importante, a la cual todos agradecemos. Respecto a organismos termófilos, la verdad es que nosotros, los ejemplos que yo mostré de organismos termófilos, no son estudios que hicimos nosotros, sino que son otros estudios que se han hecho por otros investigadores, usando microorganismos de Chile, por otros colegas. Por lo tanto, realmente con organismos termófilos hemos trabajado muy, muy poco. No podría dar una información más exacta cómo conservarlo. Yo sé que el utilizar organismos hipertermófilos significa también disponer de reactores muy especiales, ¿cierto? Porque los reactores normales no soportan temperaturas de 90 o de 100 grados, ¿no? Entonces, yo sé que son complicaciones mayores, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, ahí tiene que haber también un aporte muy importante de aquellos que pueden profitar de esto. O sea que el Estado debería involucrarse en eso, y también las empresas. Por ejemplo, termófilos también se utilizan en procesos de minería, ¿no? En procesos mineros, en Sudáfrica y en otros países se usan procesos que funcionan a altas temperaturas, ¿no? Entonces, ahí, claro, probablemente ellos tienen métodos en los cuales pueden conservar más adecuadamente estos microorganismos. Gracias.
Sí, de acuerdo, muchas gracias, Mijael. Dejo como mis referencias de personas en Chile que estudian hipertermófilos están Marta Hengst de la Universidad Católica del Norte y la doctora Jenny Blamey de la Fundación Biociencia. Quizás puedan contactarse también para tener más informaciones.